Familia, esta semana os traigo la tercera parte del manhwa que hemos estado resumiendo en el canal, en el que un perdedor se vuelve un poderoso herrero capaz de crear las armas más poderosas del mundo. Agarra tus aperitivos, ponte cómodo que comenzamos. Recordemos que en el capítulo anterior Grid no pudo unirse a la incursión para conseguir el mineral para su espada. Regar pensó que habría sido bueno tenerlo en el equipo y se preguntaba por qué se fue. Ahora el protagonista tendría que recurrir a su plan inicial del carruaje, pero antes tenía que conseguir algo de dinero. En ese momento le saltó una notificación para nombrar al objeto que creó hace un momento. No iba a poder conseguir el material, así que lo nombró como un intento fallido. Ahora que sabía que podía crear ítems limitados, los diseñaría solo cuando fuese necesario y contase con los recursos. Para intentar conseguir algo de dinero fue a la forja de un herrero, e intentó vender los planos del objeto que había creado. Sin embargo, el herrero lo rechazó pues pensó que estaba menospreciando el trabajo de la herrería. Ante las duras palabras del herrero, el prota se derrumbó nada más salir de la forja. No tenía ni idea de cómo conseguir dinero para su viaje. Al escuchar sus llantos, el herrero salió y le ofreció trabajo cortando leña para pagarle algo. A Grid le apareció una nueva misión. Tendría que cortar 500 piezas de madera para obtener 10 de experiencia y 20 de bronce. Emocionado, le agradeció al señor y se puso manos a la obra. Era una misión muy simple y hacía mucho tiempo que no hacía una de este nivel. No obstante, el juego era muy realista, por lo que fallar el golpe al cortar madera era muy probable. Quizás ayude a valorar el ítem con mis nuevas habilidades. Se preguntó Grid. Has valorado hacha vieja, clasificación normal, durabilidad 6 y poder de ataque entre 4 y 7. El entendimiento del hacha vieja es del 100%. Has aprendido a usar el hacha vieja. ¿Es gracias a la habilidad pasiva? Pensó el protagonista. Entonces se percató que en la madera aparecía una zona en la que le marcaba para golpear, y al hacerlo el trozo se partió exactamente por la mitad. Era una habilidad increíble. Grid lo había logrado de tan solo un golpe. Si alcanza el máximo entendimiento de un objeto legendario se hará exitoso muy rápido. Pero ahora tenía que terminar rápido la misión de cortar madera. Sin embargo, tras 2 horas Grid estaba completamente exhausto, pues la resistencia de un nivel -3 era pésima y solo había podido cortar 150 piezas de madera. Aunque estuviese agotado no podía rendirse en este momento, pues era su última oportunidad para salir de la ciudad. Grid volvió a agarrar el hacha y golpeó una vez más. En ese entonces desbloquea una nueva estadística. Persistencia. No puedes cansarte fácilmente. El peso límite del equipo ha aumentado. El sentimiento de saciedad ha aumentado, y además era una estadística que se podía mejorar. Gracias a su esfuerzo, Grid había desbloqueado una estadística legendaria y se sentía rejuvenecido. Ahora sí que podría terminar el trabajo. Tras 4 horas Grid logró terminar de cortar toda la madera, y en vez de 500 piezas Grid había partido 1000, todo ello en 6 horas y sorprendiendo al herrero. A pesar de mi apariencia, yo también soy un herrero, reveló Grid al señor. Lo cual pensó que sería mentira, así que le ofreció otra misión. Tendrá que minar 80 minerales de hierro para que le crea y como recompensa obtendría 55 puntos de experiencia y 50 puntos de afinidad con la herrería. Era su oportunidad, pues si Grid completaba la misión conseguiría subir al nivel 0. Cuando llegó a la mina estaba completamente agotado, pues tuvo que caminar casi otras 4 horas para llegar. Los mineros pensaron que por su cuerpo escuálido más que ayudar, les interrumpiría. Por lo que envían al protagonista a una esquina para que trate de imitar a los profesionales. Pero al escuchar cómo golpeaba el pico, todos los mineros voltearon pues con cada golpe que asestaba el prota aparecían nuevas menas de hierro. Los mineros estaban maravillados, pues había nacido un minero asombroso. Después de un rato, Grid lograría minar un total de 170 minerales de hierro. Grid celebraba con gran ímpetu el haberlo logrado y todo era gracias a su persistencia. Tras completar la misión apareció la notificación de que Grid había subido al nivel 1. Ahora que finalmente ha subido al nivel 1 sus stats de castigo han sido restaurados a un estado normal, además de que se suman las estadísticas de un descendiente de Pagma. Pero cuando Grid revisó sus estadísticas se llevó una gran sorpresa,
pues las estadísticas normales de un nivel 1 suman un total de 22 puntos, pero al ser el descendiente de Pagma contaba con un total de 165 puntos juntando todas sus estadísticas. Además tenía 40 puntos de estadística extra que podría añadir en otras estadísticas. Esto era debido a que al subir de nivel obtienes 10 puntos de estadística que puedes asignar para mejorar a tu avatar, pero como él partió del nivel -3, ha tenido que subir 4 niveles para estar en el nivel 1. ¡Asombroso!, exclamó nuestro cansado protagonista. Volviendo con el herrero Smith, su percepción de Grid cambió completamente después de que éste completase las misiones que se le asignaron, aumentando la afinidad con el herrero en 60 puntos y la reputación en la aldea de Byron en 200. Al volver a la aldea, el comportamiento del señor Smith cambió completamente. El prota le pidió que le enseñase a crear un ítem que se venda bien. El herrero accedió y le mostró una flecha Jaffa. A simple vista parece una flecha normal, pero tiene el mineral Jaffa mezclado con el acero de la flecha, por lo que tiene el efecto de ignorar parte de la defensa del rival, imprescindible para las misiones contra los golems que dropean el mineral Blue Orichalcum. El prota procede a usar su habilidad de evaluar en la flecha, obteniendo una compresión de la flecha del 89% y pudiendo utilizarla hábilmente. Al parecer tendrá que desmontarla y entender el método de producción para comprenderla al 100%. Por suerte, el herrero Smith le ayudará a entender el proceso. Tras la explicación del herrero sobre la fundición del metal para crear las flechas, el prota se pone manos a la obra. Gracias a ser el descendiente de Pagma le aparecen instrucciones sobre cómo debe realizar cada proceso cuidadosamente, además de que es sensitivo a la temperatura, pudiendo medirla con precisión la temperatura y apareciendo esta en una ventana. Tras terminar el proceso de fundición obtiene 80 puntos de experiencia y aumenta su afinidad como herrero en 30 puntos, ganando 3 lingotes de Jafal como recompensa. El herrero Smith está sorprendido de que Grid sea tan bueno, haciendo el proceso a la perfección en tan solo su primer intento. Es como si Pagma resurgiera, dijo en voz alta el emocionado herrero. Grid por su parte pensó que no era su reencarnación sino su sucesor. Con la misión completada también obtiene otro nivel, siendo actualmente nivel 2. Smith sigue explicando el proceso de creación de las flechas. El siguiente paso es crear las puntas. En esta parte debe ser muy cuidadoso, limpiando las impurezas que se hayan podido formar para luego unirlas con el eje y plumas creando un balance perfecto. Tras la explicación del herrero, Grid aprendió el método de producción de la flecha Jaffa, aumentando de este modo su entendimiento al 100%. Ahora es el turno de Grid, pero Smith se olvidó de enseñarle a cómo crear los ejes de la flecha. Pero esto no será necesario, pues el prota aumentó el entendimiento al 100%, sumando un nuevo ítem a su lista de producción, la cual espera llenar hasta el borde algún día. Mientras el metal se enfría en los moldes, el prota creó los ejes de la flecha y plumas. Smith se sorprendió de que las pudiese hacer viendo el proceso tan solo una vez. Volviendo con las puntas, Grid añadiría un proceso más a la producción, templándolas para que fuesen más resistentes, sorprendiendo al herrero pues no es un proceso necesario. No obstante, Grid quería conseguir unas flechas mejor que cualquier otras para venderlas más caras, ya que una flecha de Jaffa normal suele rondar las 6 monedas de plata, pero el prota tendría que destacarse para poder venderlas a precios más elevados. Con la mejora en las puntas era hora de juntarlas con el eje para terminar la flecha. Al hacerlo se activa una habilidad del descendiente de Pagma, respiración del herrero legendario, por la cual cuando Grid está concentrado creando un arma. Las estadísticas del arma creada aumentarán un 5% y hay una oportunidad de que el objeto creado obtenga características especiales. Grid no sabía lo que estaba pasando, pero al terminar había creado una flecha especial de Jaffa, la cual tenía la posibilidad de ignorar completamente las estadísticas del rival además de tener un daño de ataque mejorado. Increíble, en su primer intento Grid consiguió crear un ítem de rango épico. Por lo que obtiene la recompensa por crear un ítem épico, aumentando en 4 puntos todas sus estadísticas y aumentando su reputación en 80 a través de todo el continente. Con la experiencia obtenida también subió al nivel 3. No obstante, el prota está decepcionado, pues él quería que su primer ítem de grado épico fuese una espada. La clase del descendiente de Pagma era asombrosa, pues acaba de crear la mejor flecha de Satisfy.
Tras la ayuda, Grid dejará la forja del señor Smith, agradeciéndole todas sus enseñanzas y ayuda. Para despedirse, el herrero le regala las 100 flechas de Jaffa especiales que había creado Grid y unos lingotes de material. Grid está agradecido con el señor pero debe partir a la ciudad a vender las flechas para obtener algo de dinero, por lo que se despide de Smith. En otra parte de Satisfy, el grupo que fue a por el mineral Blue Orichalcum estaba combatiendo con los golems del bosque para obtener los minerales. Aquí nos presentan a la líder del gremio, llamada Jishuka. A pesar de que los miembros principales son muy poderosos, el resto de jugadores estaban siendo aniquilados por los golems. Aún con las bajas lograron vencer al líder obteniendo como recompensas 30 minerales de hierro negro, 7 de Orichalcum y 1 de Orichalcum azul. Al parecer el gremio quería obtener el escudo amatista por parte del jefe, aunque este objeto era el que tenía la peor tasa de dropeo y esta vez tampoco había aparecido. 75 miembros del gremio habían sido derrotados durante la misión. Era la cuarta incursión que hacían y con tantas bajas cada vez eran menos los jugadores que se presentaban. El gremio Sedaka era un guild formado solo por rankers de alto rango, pero el tamaño era reducido así que no eran tan conocidos. Ellos necesitaban el escudo amatista para otra misión vinculada, pero no hubo suerte con el dropeo de este objeto. Como respuesta, la líder ordenó que el gremio se centrará en subir sus niveles individualmente. Tendrían que subir 15 niveles en los próximos 3 meses si no querían morir. Tras la reunión, la líder fue a comprar más flechas Jaffa, pero cuando el vendedor le mostró las flechas de Jaffa que había en venta, había unas flechas más caras que el resto, estaban al triple de precio de unas flechas de Jaffa ordinarias, pero cuando vio el color de las flechas se sorprendió. Eran flechas moradas, lo que significaba que eran de grado épico, capaces de ignorar la totalidad de la armadura del enemigo. Ya había hablado con innumerables herreros para que le hiciesen algo parecido, pero nadie tenía el nivel para hacerlo. Si ellos no las habían creado, había un herrero que supera a los mejores herreros de Satisfy. Tenía que ofertar inmediatamente por esas flechas. Por tanto, la líder Jishuka envió un rápido anuncio al gremio. Tenían que encontrar a este herrero antes de que otros gremios lo hiciesen, pues se trataba del mejor herrero en todo el continente y todos los gremios harían un caos para conseguir reclutarlo. La noticia se extendió rápido como la pólvora, y no tardó en llegar a oídos de Panmir, el número 1 en el ranking de herreros. En la descripción de las flechas, el juego había descrito a Grid como maestro artesano. Ni siquiera el top 1 era llamado de esa forma en las descripciones. En la historia de Satisfy solo 2 personas han logrado crear un ítem épico y él fue la primera persona en hacerlo, poniendo todo su esfuerzo en la forja. ¿Pero quién era este nuevo herrero?, se preguntó Panmir. Al día siguiente el prota madrugó para ir a la oficina de empleo. Había muchas personas y siempre se le adelantaba en las asignaciones. Probó suerte el día siguiente pero estaba agotado, pero antes de salir a la oficina de empleo fue detenido por su padre, quien le pidió que se sentase para que puedan comer en familia. Si lo hacía le iba a pagar lo que ganaba en un día de trabajo. El protagonista estaba muy agradecido con la familia que tenía, y le pidió a su padre que pagase sus deudas, recibiendo un cuenco de arroz en el cráneo como respuesta. Tras ello Grid vuelve a Satisfy. No había descansado casi nada pero tenía que jugar. Así que abre el mercado para ver a qué precio se vendieron sus flechas. Al abrir la ventana queda totalmente sorprendido. La puja ganadora había comprado sus flechas a 72 monedas de plata la unidad, es decir, a 12 veces más caras que una flecha normal. Multiplicándose por las 99 flechas que vendió hacían un total de 71 monedas de oro y 28 monedas de plata. Una locura, esto equivaldría a 120.000 wones coreanos, por lo que ya no tendría que ir a la oficina de trabajo en la vida real. Fue corriendo a reclamar sus 71 monedas de oro, pero había una comisión por la venta de objetos épicos en el mercado por lo que recibió 60 monedas de oro y 59 de plata. Una nueva idea rondó la cabeza de Grid: si puede ganar dinero vendiendo ítems no tendría que abandonar la ciudad. Pensamiento de desapareció tan rápido como recordó que el dueño de la forja de esa ciudad era el señor Smith, por lo que rentó la carroza y se dirigían a una ciudad llamada Winston. Al parecer el herrero de la familia Stein se convertirá en el nuevo señor de la ciudad. A Grid le sonaba familiar ese nombre. Pero ya estaban muy cerca de la ciudad. Grid finalmente había llegado a la nueva ciudad. Esta ciudad es 4 veces más grande que la anterior, y también parece algo más animada.
Lo primero que decide hacer nuestro protagonista es buscar un lugar para soltar su inventario. Pero antes de ello valorará su espada y armadura, pues si aumenta el entendimiento que tiene sobre ellos, las limitaciones por el nivel también se reducirán. Al valorar los ítems, Grid obtiene un entendimiento del 33% con la espada y un 66% de la armadura. El entendimiento de la armadura viene acompañado de un ajuste en los castigos que limitan los ítems por nivel. La reducción de poder de la espada pasa del 30% a 20%, mientras que la reducción de defensa de la armadura del 20% que tenía pasa únicamente al 8%. Ahora que entendía el sistema de entendimiento, podría tratar de reparar la durabilidad de estos ítems para subir el entendimiento al máximo, pero esto lo dejará para otra ocasión por motivos económicos. Almacenar objetos en el almacén también tiene un costo de 30 monedas de plata, todo cuesta dinero. Tras dejar en el almacén su armadura y espada, decide llevarse la única flecha especial de Jaffa que no vendió para tener un recuerdo. Ahora que Grid llevaba un equipamiento más ligero, sentía que podía volar, era mucho más cómoda que su pesada armadura. En la ciudad parecía haber jugadores de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Pero el prota no tenía tiempo para esto, así que fue hacia la herrería. Era un edificio enorme, por lo que debería haber un herrero de nivel intermedio por lo menos en ese lugar. Lo que significaba que tratarán bien a Grid, pues al ser descendiente de Pagma, los NPC herreros de nivel intermedio o superior le tratarán favorablemente. Al entrar en el edificio vio que estaba todo vacío, aún así parecía haber una persona. Había un extraño anciano tumbado. Este le preguntó al protagonista quién era. Grid le respondió que había venido a craftear el ítem que más se vendía. Pero el anciano explicó que recientemente la compañía Mero estaba vendiendo ítems a precios muy bajos y en grandes cantidades, por lo que los ítems de su herrería llevaban mucho tiempo sin venderse, por lo que cerró hace tiempo. Esta noticia decepcionó al protagonista, pues era la única forja de la ciudad. Entonces entró otro grupo de personas, entraron gritándole al anciano. «Oye viejo Khan, ¿todavía no has tomado una decisión? Te dije que entregaras el edificio cuando estemos siendo amables». El protagonista pensó que no quería meterse en más problemas. Entonces el grupo que había entrado mostró un contrato de compra del edificio. «Firma esto y danos el edificio, hay un límite en el que podemos ser amables», dijo malhumorado. Al parecer la gran compañía Mero tenía pensado forzar al anciano para que vendiese la herrería. Antes de meterse en otro problema, el prota decide escabullirse, a lo que es detenido por el pelirrojo preguntándole que si es un espía de la compañía Scanner. El prota no contaba con su equipamiento por lo que no podría hacerles frente, por tanto dice que es nuevo en la ciudad y no sabía que habían cerrado la herrería. El bandido entiende su situación y lo echa del lugar. El anciano no tenía intenciones de vender el negocio, por lo que los bandidos intentarán forzar la venta. Uno de ellos insulta al difunto hijo del anciano, lo cual no puede tolerar nuestro protagonista. Sin embargo, él no es un héroe. En ese entonces a Grid le aparece una nueva misión, ira del herrero. Tendrá que deshacerse de los secuaces de la compañía Mero y romper el contrato. Como recompensa, el alcoholismo del anciano Khan mejorará y tendrá la máxima afinidad con él. Además, tan solo por aceptar la misión ganará la habilidad ira del herrero. No obstante, si la falla, el anciano morirá en unos días y no tendrá acceso a las misiones relacionadas con él. Una habilidad para tan solo aceptar la misión, aun si las probabilidades son bajas, Grid está decidido en tomarla. Entre el arsenal de habilidades de Grid, cuenta con paciencia del herrero legendario, la cual mejora la salud, defensa y resistencia del protagonista al 200% durante una hora. También tiene la pasiva de inmunidad por 5 segundos, y aunque sea nivel 3 tiene las estadísticas de un nivel 20. Es una pena que no cuente con su equipo de combate, pero sigue teniendo su flecha de grado épica con la característica de ignorar la armadura de sus rivales. Tenía una oportunidad. «Realmente no sabes cuándo dejar de insultar a un anciano», dijo Grid en voz alta. El anciano se sorprendió porque Grid no se había ido. Grid apuntó su flecha al líder del grupo y expresó su descontento. «Incluso si son cobradores de deudas hay un límite para esas cosas, bastardos». Estas palabras enfadaron a los cobradores, pero al aceptar la misión Grid adquirió la ira del herrero, la cual aumentaba un 10% el ataque y un 30% la velocidad de ataque durante 20 segundos.
El líder lanzó un espadazo contra Grid, pero lo consiguió esquivar. Los enemigos eran realmente rápidos para tan solo rondar el nivel 30. Grid aprovechó unas estrechas escaleras para no ser rodeado. Y en cuanto vinieron a por él activó su nueva habilidad, asestando un golpe crítico en un enemigo. El resto quedaron sorprendidos, pues su amigo había perdido ante una flecha. El prota se había encendido por lo que siguió provocando a los cobradores de deudas. No obstante, tenía un tiempo limitado. Al acabar con el enemigo de nivel 35 siendo nivel 3, Grid obtuvo 4300 de experiencia subiendo 5 niveles del tirón. Ahora tenía un total de 110 puntos de estadística para asignar entre sus stats. Como todavía quedaban 4 enemigos, usó todos sus puntos, puso 50 en la estadística de fuerza y los otros 60 los puso en agilidad. Todavía le quedaban 10 segundos con la ira del herrero, por lo que intentó acabar con otro secuaz antes de que la habilidad entrase en enfriamiento. No obstante, en esta ocasión no asestó un golpe crítico, por lo que el enemigo pudo sobrevivir. Los cobradores se percataron de que no podían hacerle frente en la escalera. Sin embargo, el protagonista tampoco podía esperar eternamente y como tenía un plan en mente decide bajar a enfrentarlos de frente. Si le rodeaban solo tenía que acabar con todos a la vez, y solo tenía que activar la paciencia del herrero para que su salud aguantara lo suficiente. Pero cuando fue a activar la habilidad, esta habilidad no se podía activar, sino que se activaba automáticamente. Grid estaba entre las cuerdas, pero no podía morir, así que esquivó los ataques de los enemigos y se tomó una poción de nivel intermedio. Tenía que seguir esquivando, pero eran demasiados. Uno de los bandidos logró hacerle un corte en la pierna. Grid estaba en una situación pésima. No quería gastar pociones en una misión de rango B, pero tenía que hacerlo para sobrevivir. Grid se tomó una poción de fuerza y agilidad intermedia que aumentaron sus estadísticas en estos campos durante los próximos 5 minutos. Acababa de gastar 24.000 wones coreanos, pero parecían haber hecho efecto. Era muy rápido ahora, pero si atacaban a la vez seguían siendo muchos. Tenía que recuperarse de la pierna antes, así que tenía que hacer algo de tiempo hasta que pueda tomarse otra poción de salud. Aprovechó que los bandidos estaban siendo provocados para contraatacar a traición, acabando con uno de ellos. Entre la confusión, Grid se tomó su segunda poción curativa y había subido otros 3 niveles para acabar con el enemigo. El líder estaba muy enfadado por las sucias artimañas del protagonista, por lo que atacó sin piedad, pero Grid era nivel 11 ahora, por lo que era mucho más rápido que antes. No obstante, se olvidó de que eran 3, y recibió un ataque que no esperaba. El anciano estaba muy preocupado. Grid intentó ganar algo más de tiempo para tomar otra poción, pero fue agarrado por un secuaz. Estaba acabado de nuevo. Sin embargo, logró ver una armadura en el primer piso, por lo que se deshizo del que lo agarraba y lanzó la flecha como distracción. Subió corriendo las escaleras y le preguntó al viejo Khan que si quería proteger la herrería, lo que el viejo afirmó. Entonces, Grid tomaría prestada la armadura. El anciano preocupado gritó que ese equipamiento no se podía usar. Entonces los secuaces alcanzaron a Grid, pero este ya se había equipado la armadura, y justo antes de que los bandidos acabaran con él, les preguntó si habían escuchado la palabra Obelia Red y les propinó un espadazo a los 3, acabando con ellos. Obteniendo de esta forma más de 15.000 puntos de experiencia, subiendo al nivel 21 y completando la misión, por lo que su afinidad con Khan subió al máximo. El exhausto anciano subió las escaleras para ver si el chico se encontraba bien, pero se sorprendió al ver que el prota podía usar esos objetos. Lució muy intimidante. La armadura se llamaba Valhalla, mientras que la espada era una copia de Daineslave, ambos de rango único, con restricciones de uso muy elevadas y creadas por Albatino. El prota sí podía utilizarlas por ser descendiente de Pagma, pero el anciano estaba sorprendido de que el prota pudiese equipárselas y reconocer su rango con tan solo verlas. Esto sorprende tanto al viejo Khan que se desmaya. Grid estaba preocupado, pues el anciano tenía que darle otra misión, pero se ha desmayado. En otra parte de la ciudad, en una lujosa mansión, el dueño de la mansión se exalta al enterarse de que los maleantes que enviaron para firmar el contrato desaparecieron después de recibir el pago. El hombre se disculpa, pues fue él quien recomendó a esos cobradores. Sin embargo, el dueño de la mansión, el señor Valmont, parece ser cruel y exige que venda a su familia como esclavos para devolverle el dinero.
Tras ello echa al hombre y le pregunta a su estratega llamado Rabbit qué es lo que pasó en realidad. Quien menciona que los hombres entraron en la herrería pero desaparecieron después de entrar, y en cuanto al viejo Khan fue llevado a una clínica por un joven chico hace unos momentos. Valmont quería esa herrería y había estado vendiendo armas muy económicas solo para acabar con el negocio de Khan. Estaban a punto de conseguir esa herrería pero habían fracasado. Por tanto envió a Rabbit a investigar quién era ese joven. Y lo puso a cargo para obtener la herrería. Tras este episodio, Grid desayunaba contento viendo la televisión, había subido al nivel 21 e iba a recibir más misiones de Khan. Quizás incluso la armadura y espadas que usó fuesen alguna recompensa. Al igual que su espada fallada, los otros dos objetos eran también de rango único, los requerimientos para usarlos eran muy elevados y no se podían intercambiar. Grid dejó al viejo en una clínica y espera que se pueda recuperar pronto. Más tarde, Grid vuelve a entrar a Satisfy, reapareciendo enfrente de la clínica. Khan estaba contento de verlo, el viejo parecía haberse recuperado y si dejaba de beber su salud mejoraría drásticamente. El anciano agradeció al protagonista por ayudarlo, pero antes de irse tenían que pagar una moneda de oro. Como el viejo estaba pelado, tuvo que pagar nuestro protagonista, por lo que volvió a agradecer a Grid. El anciano no sabía cómo podía agradecer a Grid, a lo que el prota quería la armadura. Sin embargo, el anciano no podía dárselo pues eran como reliquias familiares. El anciano explicó, Valhalla y Daineslave fueron armas creadas por su abuelo Abatino. Nadie podía utilizarlas pero hace 130 años llegó una persona que reconoció su valor, Pagma. Entonces Albatino se arrodilló ante Pagma y le pidió que las portase en combate. Sin embargo, Pagma se rehusó y dijo que un día el legítimo propietario de estas armas aparecería. Y entonces Grid fue capaz de utilizarlas. ¿Cómo lo hiciste? Le preguntó a Grid. Era su oportunidad de conseguir los objetos por lo que Grid aprovechó y mencionó ser descendiente de Pagma. El anciano Khan se emocionó al oírlo. Y en ese momento le apareció otra misión a Grid, con la cual podría obtener la espada como recompensa. Grid estaba muy decepcionado. «¿No puedes darme directamente las armas?», le cuestionó al anciano. Pero este necesitaba pruebas. Era una gran coincidencia, al igual que sus descendientes ellos se habían conocido. Por lo que el anciano sacó alcohol para celebrarlo, el cual fue arrebatado rápidamente por el prota, pues Khan no tenía permitido beber más. En este momento entra Rabbit en representación de la compañía Mero. Grid aprovechó para guardarse las botellas en el inventario y venderlas luego. Parece que esta vez venían solo a hablar. Khan no podía pagar una deuda de 600 monedas de oro que le debía a la compañía, pero tampoco tenía pensado vender su edificio. Por lo que proponen una competición de herrería, un herrero de la compañía Mero contra el viejo Khan, era una clara trampa, pues seguramente habrían encontrado a un herrero mejor que el viejo. Sin embargo, el viejo aceptó el duelo, con la condición de que peleará su sucesor, pues Khan era mayor y no podría competir. Con esta excusa presentó al protagonista como su sucesor, que rechazó rápidamente la idea de ser su sucesor, pero fue interrumpido por otra misión. Si ganaba el duelo obtendría 600 monedas de oro, equivalentes a 720.000 wones coreanos. Grid cambió rápidamente de idea. «Aplastaré a todos», murmuraba el emocionado jugador. Listo, habían llegado a un acuerdo y pronto le proporcionarán más información y la ubicación. Grid no tenía ningún problema con proteger la herrería, pues iba a ganar 600 monedas de oro. Listo familia, cortaré el tercer capítulo por aquí. Nos quedaremos por el capítulo 17 del manhwa. Quería agradecer a todos los nuevos suscriptores que se están uniendo al canal y todo el gran apoyo que estáis dándole a estos resúmenes. Trataré de traer la cuarta parte lo antes posible para que podáis disfrutar de este gran manhwa. Gracias a todos amigos. Puedes seguir al canal por aquí y ser el primero en ver nuestro contenido. También te dejamos aquí otro vídeo que te puede interesar. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.